Gracias, señora presidenta. Estamos convocados, supuestamente, a discutir un proyecto que públicamente pretende presentarse como la decisión de defender el patrimonio estatal y previsional. Y la verdad, a nosotros nos gustaría que esta discusión tuviera ese carácter, que fuéramos a fondo en el debate sobre este noble y razonable objetivo y que el mismo no estuviera ni quedara opacado por una burda o secundaria intención de crear alguna agencia de colocaciones para funcionarios a los que en todo caso se les termina el mandato en poco tiempo más y que necesitan algún lugar donde recalar. La verdad, nos parece que el tema de fondo es relevante y que no debería mezclarse con este tipo de cuestiones. Recibimos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión una visita singular del ministro de Economía. Digo singular porque, francamente, nos expuso prácticamente lo mismo que podemos leer en el proyecto. Obviamente careció de la más absoluta autocrítica en términos de la evaluación histórica por la cual llegamos a donde llegamos en la problemática de las privatizaciones y particularmente de la cuestión previsional. Pero además no hubo forma, extrañamente se levantaron, se fueron, no se pudo establecer ningún diálogo ni consulta frente a las innumerables inconsistencias y problemas que plantea el proyecto en debate. El ministro caracterizó como perverso el proceso de privatización del sistema previsional argentino, la puesta en marcha del denominado régimen de capitalización, caracterización que obviamente nosotros compartimos. En realidad fuimos parte de quienes, desde fuera de las instituciones, en la calle y acompañados de un espacio muy amplio de sectores sociales y populares, cuestionamos en profundidad el intento de llevar adelante una reforma privatista de esa naturaleza, pero se careció de autocrítica, algo se decía recién, como para reconocer que ese proceso perverso del cual él hablaba había sido el resultado de la gestión gubernamental del Partido Justicialista, conducido por Menem y Cavallo, y defendido en el Parlamento por quien hoy es el actual jefe de la Agencia de Investigaciones del Estado y hasta hace poco secretario general de la Presidencia, el señor Parrilli, quien era diputado nacional en aquel momento. Menem hoy es senador nacional, es socio de la mayoría oficialista e incluso próximamente parece, según cuentan, que hasta tendría una estatua en Anillaco. Pero la verdad que hacerse cargo de la historia sería bueno en este sentido. Pero más allá de esta falta de autocrítica por parte del ministro y de que no se pudo establecer diálogo alguno, el ministro dijo que este proyecto era para no privatizar e incluso ensalzó el manejo que hasta aquí se había venido haciendo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, es decir, del manejo de los fondos previsionales. Vamos por partes en este punto. Efectivamente, la historia argentina, y particularmente la historia de la década de los 90, indica que establecer reaseguros institucionales, como podría ser, por ejemplo, establecer esta especie de autorización parlamentaria a través de una mayoría agravada de las 2/3 partes para limitar la venta de participaciones del Estado en la economía, podría tener cierta justificación y razonabilidad. Aunque sea redundante, aunque la Constitución ya establece cómo debe participar el Parlamento cuando se va a vender el patrimonio estatal, e incluso aunque buena parte del vaciamiento
que se llevó a cabo en los 90, es bueno dejarlo en claro, se hizo con consenso parlamentario con las denominadas leyes de emergencia económica y reforma del Estado, que es bueno dejar en claro que aún hoy siguen vigentes, pese a que han tenido modificaciones, pero que lamentablemente nunca desterramos, a pesar de que están en el centro de buena parte del proceso de vaciamiento que vivió en la historia política la Argentina. Pero digo, si fuera por la cuestión de curarnos en salud y establecer una restricción que agrave a través de las 2/3 partes del Parlamento el tema de la decisión de vender, uno podría hasta aceptarlo. Pero debo agregar además que para nosotros hay una razón adicional que podría justificar esto y que tiene que ver con que efectivamente la Argentina debe discutir en qué medida puede incidir la sociedad y el Estado en el desarrollo de la economía a través de tener mayor grado de influencia en el comportamiento de la inversión en nuestro país, tanto en términos de cantidad como en términos de calidad y de destino. Y si el Estado tuviera presencia en los directorios de las principales y más estratégicas empresas del país, indudablemente esto podría ser un elemento de importancia. Para nosotros, los argumentos de las grandes corporaciones empresarias que establecen el tema de la necesidad de garantías y seguridad jurídica cuando ellos controlaron equipos completos de gobierno durante mucho tiempo de la historia argentina y sin embargo la inversión nunca modificó su comportamiento, y me refiero con la dictadura, cuando tuvieron el 60 o el 65% de los funcionarios del área económica y de las empresas públicas, me refiero a la década de los 90, con equipos completos armados por la Fundación Mediterránea, por la Fundación Fiel, me refiero a la época de Duhalde, con la presencia expresa de la Unión Industrial Argentina sentada al frente de buena parte del gabinete. Digo, no modificó el control institucional por parte del establishment económico el comportamiento de la inversión. Por lo tanto, la inversión es baja, es mala, y juegan acá la fuga de capitales, el comportamiento del capital extranjero que maximiza la remisión de utilidades al exterior y la inversión especulativa que se realiza en múltiples circunstancias, y frente a lo cual no existen ni las regulaciones ni las legislaciones que en todo caso necesitaríamos. Por ende, desde nuestro bloque, tanto por la historia como por el tema de tener incidencia en el control del proceso de inversión en la Argentina, podríamos discutir este tipo de cuestiones. Pero a partir de acá, de esta coincidencia general, aparecen los problemas del proyecto. Y el primer problema y más grave, que es algo que viene ocurriendo y que no se resuelve, y que en realidad lo está reclamando en este momento la movilización de los jubilados en la puerta de esta Cámara, es esta permanente confusión entre lo que es el patrimonio estatal y el patrimonio previsional. En realidad, las acciones que tiene el sistema previsional a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad en las empresas privadas, que es lo que trata este proyecto, en realidad no son propiedad del Estado. Fueron compradas con el aporte de las contribuciones, los aportes que hicieron los trabajadores. No son propiedad estatal, son propiedad de los trabajadores argentinos con un destino específico establecido por ley, que es garantizar sus jubilaciones. Por lo tanto, tiene propietarios y beneficiarios, trabajadores y jubilados. Y por lo tanto no es propiedad del Estado y consecuentemente no es lógico establecer un tipo de administración que sea igual a la que pueden tener las acciones del Estado en empresas privadas, ya sea en empresas mixtas o de manera minoritaria en otro tipo de empresas privadas. Por lo tanto, nuestra propuesta, que es lo que nosotros planteamos en nuestro dictamen de minoría, es que lo que hay que hacer acá
en serio es reestructurar la conducción del ANSES y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para que en su conducción el Estado esté junto con la representación de los trabajadores y de los jubilados, es decir, de los aportantes y de los beneficiarios. Esto permitiría adecuar la conducción del ANSES y del Comité Ejecutivo que hoy administra los fondos previsionales por parte de quienes son sus propietarios y quienes son sus beneficiarios. Y por lo tanto le pondría límites a los problemas que una y otra vez se repiten en el manejo de estas cuestiones. Y quiero decir esto porque en realidad, más allá del cuestionamiento que el ministro hizo en su momento del modo en que las FJP manejaban los fondos previsionales, le faltó la posibilidad de hablar un poco del manejo que se ha venido haciendo sobre estos fondos en el último tiempo. Y mencionó, recuerdo, por ejemplo, un caso, el caso de la empresa Mirgor. Tenemos, a través de los fondos previsionales, control sobre el 21% de la empresa Mirgor, empresa que opera en Tierra del Fuego. Ahora, esta empresa no la tenemos, esta participación accionaria, por la estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Es un caso previo que se hizo a partir de los recursos del ANSES en el llamado Fondo de Garantía y Sustentabilidad número 1, que existió antes de la estatización y que se conformaba con los superávit que el ANSES tenía en aquel momento. Esta compra de acciones de Mirgor, que se hizo violando las propias reglamentaciones internas que tenía el ANSES, que supuestamente no podía comprar más del 10% de las posiciones accionarias de ninguna empresa, en realidad fueron adquiridas no por la conveniencia de adquirirlas, sino que en realidad es que eran propiedad estas empresas del señor Hernán Fardi. El señor Hernán Fardi era, en ese momento, el subgerente de operaciones y seguimiento de las operaciones financieras del fondo, hombre cercano al señor Amado Boudou, que era quien administraba en ese momento el ANSES. Este señor tenía las propiedades en la empresa Mirgor, las acciones, del mismo modo las tenía en la empresa Kick Food, y como las acciones en el año 2008 se le estaban cayendo a pedazos, en realidad no encontró mejor solución, como era el administrador, de utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para levantar el precio de las acciones en el mercado y venderlas y traspasarla a la cartera del fondo. Claramente una operación que no tenía que ver con el hecho de mejorar nuestra posición estratégica en la economía argentina, sino con salvaguardar la situación particular de este señor que manejaba el fondo hasta ese momento. Pero también hubo otro tipo de operaciones, como puede ser el caso de las operaciones en las cuales se subordinó al Fondo de Garantía a las operaciones necesarias de la política económica. Y a comienzos del 2009, a pesar de que existía prohibición legal para que el ANSES y el fondo compraran préstamos garantizados, que eran bonos que no cotizaban en mercados secundarios, el ANSES salió a comprar y utilizó 2.800 millones de pesos en instrumentos de esta naturaleza. Compró títulos a precios arbitrarios y solo con un precio establecido en la carta de intención del vendedor, no porque estuviera en mercado alguno. Estas operaciones se realizaron con contrapartida de algunos bancos, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, compraron 1.333 millones de pesos al Banco Galicia, lo cual implicó una transferencia patrimonial del Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Banco Galicia de 2.300 millones de pesos. Al mismo tiempo también se le adquirió al Deutsche Bank, y los cálculos de transferencia patrimonial que hemos presentado a la justicia implicaron una transferencia de 2.400 millones de pesos. Y al mismo tiempo también el Fondo de Garantía le transfirió por la misma vía de comprar préstamos, bonos que no debía haber comprado, a la empresa financiera, la sociedad de bolsa Facimex,
vinculada al Banco Macro, y le transfirió por esta vía nada más ni nada menos que 700 millones de pesos de transferencia patrimonial. Es decir, el manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, sin control y presencia efectiva de quienes son sus dueños, porque son los que lo construyeron con su aporte, y sus beneficiarios, por la definición específica de la ley, que son los jubilados, da como resultado, primero, el hecho objetivo de que ha habido maniobras y corruptelas que sirvieron para embolsar fondos por parte de intereses particulares, pero además subordinaron el interés de lograr las mejoras objetivas en materia previsional al interés puntual de la política económica y en particular de transferencias patrimoniales a los principales bancos privados de plaza. Por esta razón, para nosotros la mejor solución, que por otra parte acomoda la conducción del ANSES a la Constitución Nacional, es que los trabajadores y los jubilados integren la conducción del ANSES y la administración del Comité Ejecutivo del Fondo. El último punto que a nosotros nos distancia del proyecto es esta creación de una agencia que, además de administrar lo que no le corresponde, que serían los fondos previsionales, también administraría los estatales, tiene la peculiaridad de que no tiene ningún sentido. El propio ministro nos contó las virtuosas tareas llevadas a cabo por la Dirección Nacional a cargo de este tema hoy y que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, se estuvieron manejando los paquetes accionarios con la Dirección Nacional hoy existente. No hay ninguna razón para crear una agencia con 4 funcionarios con rango de subsecretario de Estado que se van a definir en 30 días y que van a tener estabilidad por 4 años. Francamente, esto es un verdadero disparate. Por lo tanto, y por esto decíamos, queremos discutir en serio la defensa del patrimonio estatal y del patrimonio previsional, pero no se puede confundir un objetivo de esta naturaleza con una estrategia absolutamente elemental que busca colocar 4 funcionarios que terminan un mandato y le quieren dar otro destino. Nosotros no confundimos el patrimonio estatal con el patrimonio previsional. Creemos que hay que democratizar la gestión de los fondos previsionales para que sirvan a los objetivos que tienen que servir, que es financiar el sistema previsional y los saberes jubilatorios de los argentinos. Creemos que es absolutamente innecesaria la creación de la agencia y, por ende, si bien podemos compartir establecer una mayoría agravada en términos parlamentarios, no podemos acompañar el dictamen oficial y proponemos el debate de nuestro dictamen de minoría. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.